Hay más, decime la verdad, aquí en Vorterix Bahía. Primero vamos a agradecerle muchísimo a la gente de Casa Pastel que nos ha enviado algo que Marcelo va a decir cómo se llama porque yo no lo recuerdo. Carrot cake. Carrot Carrot. cake. Bueno, Sí. no, impresionante. Torta, es una carne. torta, es una torta, Torta, hermosa. Es el nombre de... Así se llama, carrot cake. Vas a probar. Vamos a probar, y sí. Si me lo pones Sí. acá al lado, me está mordiendo. la Dice torta. que Graciela cocina muy bien, Víctor. ¿Ah, sí? Cocina bien. Cocina ¿Repostería bien. también? Sí. Le mandamos un beso enorme entonces. Es uno de sus fuertes, esa ¿Sí? repostería. Bueno, puede mandar algo. Claro. Graciela, si nos estás escuchando, el sábado que viene Víctor. A partir de las 12 del mediodía estamos Ahí aquí al aire. mandamos, manda algo. Bueno, Manda algo. vamos a presentarlo formalmente, el doctor Víctor Policano Drago, un amigo de la casa, historiador él. Para hablar un poquito, estamos en el mes de San Martín, por llamarlo de algún modo, y queremos conocer detalles de la vida de este señor, del que tanto se habla, y que no todos conocen muchísimas cosas que Víctor sí conoce, por eso está bueno escucharlo. Bueno, buen día a todos los oyentes. Bueno, acá estamos para hablar de don José, como yo cariñosamente lo llamo. Aclaro que para mí San Martín es el héroe máximo de la argentinidad. Le debemos todo, aunque muchos se olvidan y otros directamente lo ignoran. En mi vida, desde el punto de vista histórico, el primer escalón es San Martín y cerquita el número 2 es Belgrano. De ahí en adelante, 38 escalones más abajo, empiezan a venir todos los demás. Bueno, San Martín nació el 25 de febrero de 1778. Como todo el mundo dice San Martín, nadie sabe el verdadero nombre, o muy pocos sabemos el verdadero nombre de San Martín. San Martín se llamaba José Francisco. Hay un tema musical que recreó alguna vez un folclorista, si no, San Maquilpildor o algo por el estilo, me parece, que dice querido José Francisco, se refiere a San Martín. José Francisco San Martín y Matorras. Matorras era el apellido materno y era normal ponerse ese apellido, ¿cierto? Y sobre todo familias españolas, algunos italianos lo mismo. Bueno, San Martín nace en Yapeyú. Es dulce. Sí, muy. No San Martín, sino el mate. San Martín, ¿qué mate tomaba? Amargo. Amargo, ahí está bien. San Martín tomaba mate amargo. No te puedo agarrar en ninguna. No, San Martín tomaba mate amargo. Y de buena yerba correntina. Claro. No como nosotros que tomamos mate de mala yerba paraguaya. Y dulce. Y dulce encima. Y cara. Y cara. Bueno, el tema es así. Cuando él nace en Yapeyú, hasta los 6 años más o menos, tiene un pequeño traslado. Cuando tenía 3 años tuvo un traslado a Buenos Aires, porque el papá de San Martín, Juan de San Martín, tenía un cargo importante como gobernador del departamento de Yapeyú. Y, o sea que desde el punto, era un militar, pero estaba politizado desde ese punto de vista, y bueno, más de una vez tenía que hacer algún tipo de viaje. Y originalmente a los 3 años tuvo que hacer un viaje importante, a los 3 años de San Martín, un viaje importante a Buenos Aires que le demandó una estadía de alrededor de 10 meses, 11 meses más o menos. Después volvieron, hasta que a los 6 años de edad se trasladan a España. A los 6 años. A los 6 años de San Martín. Sí. Siempre hablo de la edad de San Martín. Se trasladan a España y cuando llegan, ellos en realidad al principio van a Madrid, pero rápidamente se trasladan a Málaga. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué el viaje? El viaje era siempre por motivos políticos y militares. El padre de San Martín estaba a órdenes no solamente militares, sino también políticas. Sobre todo en esos tiempos, más que nada era político el problema. Y incluso él había tenido un problema político bastante importante con un grupo opositor
y lo habían desmerecido bastante frente a los que en aquel entonces, los corregidores que en aquel entonces daban los cargos. Ese fue uno de los motivos por el cual, en vez de quedarse en Madrid, fue trasladado a Málaga. Porque si no, él tendría que haber tenido la estadía en Madrid. De todas formas, San Martín ingresa al Seminario de Nobles de Madrid, que era un hermoso colegio, muy buen seminario, y además ingresa también a la Escuela Temporizadora de Málaga. En estos dos lugares, San Martín, en 2 años, aprende. Tomen nota. ¿Tendría allí qué edad? Y tendría alrededor de 8 años 8, y medio barra 9. 9 años, sí. Entonces aprendió el buen castellano, latín, francés, alemán, baile, dibujo, poética, retórica, esgrima, matemática, historia y geografía. ¿Qué tal? Brillante. O sea, esto lo digo porque la gente, el que conoce teóricamente a San Martín, lo asocia únicamente a lo que es la parte militar. Ujú. Pero San Martín, eso lo vamos a hablar el tercer sábado, y lo voy adelantando, fue un político brillante y sinceramente, además de un gran militar y más allá de la admiración que yo siento, pero fue un genio, que muchas veces la gente no lo reconoce como tal. Te corto un segundo. Dale. Acabas de decir que fue un político brillante. Sí. A partir de hoy comienza la veda, o sea, no se pueden comentar porcentajes, no se pueden comentar encuestas, etcétera. Pero como San Martín no está en ninguna lista ni en ningún partido político, Adiós, gracias. adiós, gracias. Te quiero preguntar a vos si estuviera y si se postulara para presidente en este momento, ¿qué porcentaje sacaría San Martín. San Martín? Y si los argentinos, yo tengo esperanza que pensemos, si los argentinos pensamos un poco, sacaría el 100%. 100%. Creo yo. Porque además no se embanderaría en absolutamente ningún partido político. No tengo dudas, tampoco por eso te lo tiré, pero es así. Les aclaro, algunos lo van a lamentar, pero les aclaro que no era vegano. Tampoco. Los 2 platos principales que le encantaban a San Martín eran el puchero y el asado, en ese Bien. orden. Y mate amargo. Y mate amargo. Bueno, Y buen vino. además, Después te voy a contar una anécdota del buen vino de San Martín enfrentado al buen vino francés. Dale. bien, bueno, ahora estamos situados en los 8 o 9 años, más 8 o menos. o 9 años. Sale del Seminario de Nobles de Madrid y rápidamente, en aquel entonces convenía, por una cuestión de ascensos rápidos, si ibas a seguir la carrera militar, rápidamente convenía entrar dentro de las academias militares. Entonces él entra rápidamente dentro de la academia militar de lo que fue después el regimiento de Murcia. Un regimiento de caballería muy importante y a la postre iba a ser una de las fuerzas de choque más importantes que España iba a oponerle a Napoleón. Aquí en el regimiento se empieza a templar y a formar el verdadero espíritu de San Martín y a la temprana edad de alrededor de 14, 15 años, cuando todavía nada hace presagiar que Napoleón va a ser el que invada España, sino que se presenta como una especie de aliado. ¿Por qué te digo esto? Porque Napoleón ingresa a España muy pacíficamente. Porque hablando con el rey, con Fernando VII en ese momento, lo que le dice es que lo deje pasar porque la idea era invadir Portugal. ¿Para qué? Para después desplazarse a Inglaterra. Como los convence, entonces lo dejan pasar pacíficamente y así entran en España una fuerza invasora de más de 200.000 hombres, con todo lo que significaba el ejército francés en ese momento, que era lo mejor que había en el mundo. Bueno, una vez que están asentados en España, no se fueron, sino que se quedaron.
Recién ahí los españoles se dieron cuenta de que no estaban de paso, sino que venían para quedarse. En una de las paradas militares, el regimiento estaba formado, y entre ellos estaban formados los oficiales y oficiales jóvenes, y los cadetes. San Martín estaba en el grupo de los cadetes. Napoleón le encantaba pasar revista en forma personal a los cadetes. ¿Por qué? Porque Napoleón siempre decía que eran el futuro. Y él, viendo los cadetes que había, veía un poco el futuro de la fuerza de cada país. Entonces, bueno, se forman las fuerzas y Napoleón va pasando lentamente y mirando atentamente a cada uno de los cadetes. Cuando llega a San Martín, Napoleón se para, se frena, lo mira de arriba abajo y le saca el botón de arriba del todo de la chaqueta. Cuando un jefe, un superior o alguien muy elevado rango a vos te sacaba el botón superior de la chaqueta, te estaba reconociendo como que vos eras alguien distinto. La idea es esta: ¿qué habrá visto Napoleón en ese momento en San Martín, siendo nada más que un cadete, que lo mira y es con el único que se para y es al único que le hace eso? Bueno, esto es una de las tantas anécdotas de San Martín que les puedo contar sobre España. Y algo sabía Napoleón, ¿no? Y alguna idea tendría, algo habrá visto. Evidentemente algo le habrá visto. No, digo, algo sabía de No. ese tipo de cuestiones. La pucha, sí sabía. Bueno, la cuestión es que San Martín toma parte en dos batallas importantísimas para desplazar y echar al invasor francés. La primera de ellas es Bailén, que es la más conocida de todas. Ahí ha quedado. Y en Bailén tendría alrededor de 17 años, 16 años aproximadamente, 1808 es Bailén. Y la otra batalla que fue terrible, muy sangrienta, fue la Albuera. En la Albuera fue en 1811. Casi un año después, San Martín se iba a embarcar en la George Canning rumbo a estas tierras. Pero en 1811 la Albuera fue la otra batalla donde él interviene. Ya ahí tenía el grado de teniente mayor de caballería. Y en esa época estuvimos a punto de quedarnos sin San Martín, porque era tan honrado y confiaban tanto que las pagas de todo el regimiento él las tenía que ir a buscar a la comandancia y después llevarla a la intendencia para repartirle el dinero a cada soldado, a cada oficial y a cada integrante del regimiento. Y siempre acostumbraba a parar en una taberna, yendo de viaje de un lado para el otro, y en una de las veces que ya había cobrado, para en esa taberna donde paraba siempre. La taberna creo que se llamaba el Vasco Rico. Y cuando para, es asaltado por 3 tipos. San Martín se defiende, pone en fuga a los 3 tipos, defiende la paga, pero recibe una puñalada a 3 milímetros del corazón. O sea que ahí podríamos habernos quedado sin San Martín. Algunos dicen, bueno, esto ya es muy difícil de probar, pero algunos dicen que la abotonadura de la chaqueta fue la que evitó que la puñalada fuera directa al corazón. No sé, no te puedo decir con exactitud si realmente fue así o no, pero bueno. El tema está que casi ahí nos quedamos sin Libertador. Y bueno, San Martín en España dejó su sello como un gran guerrero, pero además aprendió es decir, fue una persona que permanentemente estuvo aprendiendo sobre lo que era la táctica, la estrategia, la logística de todo un ejército, de cómo se movía, y eso le iba a servir muchísimo para preparar el ejército de los Andes. Les pongo un caso.
San Martín copió muchas cosas del ejército francés y desdeñó muchas cosas del ejército español. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser alguien formado en las filas españolas que copiara cosas de los franceses y desdeñara cosas aprendidas en su periplo como cadete español? Por ejemplo, los españoles en una carga de caballería la encabezaban con un jefe principal y 2 subalternos, y el resto del regimiento atrás. En ese entonces, los tiradores de cada ejército enfrentado, ¿a quiénes elegían para tirar? Elegían primeramente para tratar de derribar al abanderado, al trompa del regimiento y a los jefes, porque de esa manera vos parabas la carga. ¿Por qué se elegía al abanderado? Y se lo elegía porque eran las personas que hacían que el regimiento avanzara en la carga. Entonces, lo que ellos decían es lo siguiente: si yo elijo al que está cargando, yo te detengo la carga, porque vos automáticamente, soldado, ya no tenés quien te dé órdenes o no tenés por qué pelear al caer la bandera. Y ni hablar con el trompa, porque el trompa con la trompeta era la persona que ordenaba las cargas, que ordenaba las retiradas, que ordenaba los reavances, los reagrupes y un montón de cosas más. Entonces eran los tipos estratégicamente que a los primeros que había que tirarle. Como San Martín sabía esto, él organiza su ejército mirando y copiando a los franceses. Los franceses atacaban de otra forma. Las cargas francesas eran pequeños pelotones de 10, 12, 15 personas, y al frente había o un cabo o un sargento. De tal forma que si alguien derribaba al cabo o al sargento, la carga seguía, porque el jefe que estaba al lado hacía cargar al resto y los juntaba junto con su gente. Y eran mucho más efectivas esas cargas que la de los españoles, que, ojo, no era solamente España los que estaban agrupados así. Los prusianos también tenían lo mismo, los austríacos, los ingleses también cargaban de la misma forma. O sea, los franceses habían innovado en muchísimas cosas, sobre todo por el genio militar de Napoleón. Napoleón influenció absolutamente todo. En lo único que pifió Napoleón, y San Martín se dio cuenta, mirá qué detalle, en los frenos que tenían los caballos. Los frenos que tenían las bridas francesas agarraban los labios de los caballos y los tiraban demasiado para atrás. Y eso hacía que el caballo estropeara su dentadura. Y un caballo enfermo de la dentadura no te come, y si no te come se muere. Entonces, San Martín había visto que las bridas que usaban los ingleses eran las mejores que había para poder proteger al caballo. Y el inglés protegía mucho al caballo, porque sabía que era su medio de transporte. El francés no le interesaba. ¿Por qué? Porque si el caballo se moría, agarraba otro. Y cuando no tuvieron más caballos, se quedaron a pie. Y San Martín eso lo sabía, entonces lo utilizaba. Por ejemplo, fíjate vos que cuando hacen los cañones los hacen a imagen y semejanza de los cañones franceses, no de los cañones ni españoles ni ingleses, que eran en ese momento las rivalidades que había. ¿Por qué? Porque Napoleón ya había inventado la artillería con el cañón no de ánima lisa, sino adentro con la estría. Al tener el cañón estriado, automáticamente Napoleón sabía que el cañón iba a tirar mucho más distancia y con mucha más dirección y precisión. Y San Martín eso se lo hace ver cuando están haciendo las armas en Mendoza para el ejército con Fray Luis Beltrán, que era un fraile que sabía muchísimo en materia de armas. O sea, no era un simple fraile, sino que era una persona que sabía muchísimo de esto. Así que bueno. Bueno, ¿en qué momento vuelve San Martín? Bueno, él vuelve a la edad de 34 años. Él vuelve a la edad de 34 años. Vuelve en 1812.
A ver, nos estamos salteando un pequeño paso, trataré de ser lo más breve posible. San Martín, cuando renuncia al ejército español, él renuncia con el cargo de teniente coronel de caballería. Aduce que está enfermo, que quiere pasear, que una serie de excusas. Los españoles sabían muy bien que todos los nacidos acá estaban haciendo la misma estratagema, al solo fin de venir a esta tierra, de llegar acá y poder salir a pelear. Y en los casos particulares de aquellos que eran jefes, los vigilaban muchísimo, porque esos jefes eran seguramente los futuros enemigos que iban a tener. Y en el caso de San Martín no era la excepción. San Martín, viendo que iba a ser muy difícil el poder trasladarse en forma directa acá, empieza a indagar a ver dónde puede ir de España para después sí embarcarse para acá. Y descubre que en Londres se había formado lo que se llamó después la Sociedad Patriótica, que fue formada por Francisco Miranda, donde entre otros en la Sociedad Patriótica estaban Bolívar, estaba Alvear, estaba Sucre, y entonces él dice, bueno, yo me voy a Londres, dice, me voy a pasear a Londres, nunca conocí Inglaterra, quiero conocer Inglaterra. Y va a Londres y va derecho viejo a enrolarse en las filas de la Sociedad Patriótica. Ahí en Londres, en una casa de empeños, es donde compra el famoso sable corvo. El sable corvo es un sable árabe. Y cuando él lo compra, tenía rota la ruedita. La vaina del sable, al fondo, trae una ruedita cuando el sable es de caballería. ¿Saben por qué? Porque el sable de caballería, el que lo tiene, lo arrastra por el suelo y con la ruedita camina libremente sin molestar la vaina. ¿Por qué ese tema? Porque cuando vos te subís al caballo, la correa, al ser larga, te queda justo a la altura ideal para después meter la mano y poder sacarlo. Bueno, una curiosidad nomás. Pero bueno, ahí fue donde compra el sable. Y en Londres conoce esta Sociedad Patriótica, de ahí se embarca entonces junto con el resto de los patriotas a los distintos lugares donde iban ellos a las Américas para pelear en contra del invasor. De ahí es cuando vuelve. Ahí vuelve. Ahí cuando vuelve, 1812, se encuentra con el primer triunvirato. ¿Quiénes son los del primer triunvirato? Acá te voy a dar una serie de cositas interesantes. Mirá, el primer triunvirato está compuesto por Manuel de Zarratea, Feliciano Antonio Chiclana y el eterno Juan José Paso. Juan José Paso. Juan José Paso, a los pocos meses, va a ser suplantado por un personaje que a San Martín lo quería mucho y que le va a servir mucho a San Martín, Juan Martín de Pueyrredón. ¿Por qué lo suplantan a Paso? Porque su amor por Inglaterra era tan evidente. Acuérdense que yo les había dicho lo que era Paso. Su amor por Inglaterra era tan evidente que Zarratea y Chiclana, que en ese momento eran pro-españoles, ahora te explico por qué, entienden que no puede ser que tengan un personaje de esta naturaleza al lado de ellos. Y entonces hacen todo lo posible para suplantarlo. ¿Quién lo suplanta? Juan Martín de Pueyrredón. ¿Por qué te digo que Zarratea y Chiclana eran pro-españoles? Porque ya en España se hablaba de la posibilidad de la ascensión nuevamente de Fernando VII. Y ellos no tenían muy en claro qué es lo que iban a hacer con todos estos territorios. Y entre ellos dos, más de una vez se le había escuchado decir, y lo mejor sería volver al rey. A raíz de eso, entonces, había una simpatía de estos dos personajes que a la postre iban a ser los que después lo sacaran por un segundo triunvirato. Pero bueno, es otra historia. Les quería comentar eso al solo fin de, digamos, de más o menos puntualizar, porque estos, los del primer triunvirato,
influenciados por Pueyrredón, Pueyrredón arranca en abril de 1812, influenciado por Pueyrredón, le dan a San Martín la idea de formar un regimiento. Y San Martín dice, está bien, dice, vamos a formar un regimiento, pero vamos a formar un regimiento que sea único. Y empieza formando el regimiento en un basural. El basural que tenía Buenos Aires, ahí es donde forma el regimiento, ahí pone el cuartel. Con 40 vecinos y 30 aspirantes a granaderos, limpiaron absolutamente todo el basural y ahí se forma el cuartel general de los granaderos. Mire, bueno, ese detalle también lo desconocíamos, yo por lo menos, Marcelo. Como no sé. muchos, no lo conocía tampoco. Bueno, hay mucho más para hablar respecto de la vida Hay del padre de la patria. Muchísimas cosas. Miren, San Martín es una de las personas, yo no sé si algún día termino, pero uno de los libros que estoy empezando a escribir son frases, anécdotas y un montón de curiosidades sobre personajes famosos. Ahí en ese libro podés encontrar cosas del Eclesiastes 15 siglos antes de Cristo hasta, qué sé yo, frases de Michael Jordan o de Bilardo. Ponele. ¿En qué instancia está el libro? Y tengo 1200 páginas escritas ¿Pero cuántas páginas tiene? y no tengo idea. Es una cosa impresionante. No tengo bueno, idea. en algún momento va a estar terminado. En algún día cuando me jubile calculo que lo voy a terminar, igual que los otros 5 que tengo empezados. Bueno, Dios querido. pero el tema es este. El anecdotario que tiene San Martín es inmenso, inmenso. Y si nos ponemos a hablar de ese anecdotario, estamos varios programas. Yo les voy a contar algunas cosas. Les voy a ir enriqueciendo con algunas cositas del padre de la patria para que ustedes vean la picardía y la genialidad muchas veces de este personaje. Bueno, nos quedamos en los 34 años. 34 años. 34, cuando vuelve. Llega a Buenos Aires en 1812. Hace 2 cosas importantes. Crea el regimiento de granaderos a caballo y se casa. Bien, bueno, de los 34 a los... Pará. ¿Qué edad vamos a hablar el sábado que viene? La campaña libertadora. La creación del regimiento, el plumerillo y la campaña libertadora. ¿Te doy brevemente un dato? Sí. Él tenía 34 y remedios de escalada 14 cuando se casó. A la miércoles. Bueno, estarían problemas en estos tiempos, ¿eh? En estos tiempos sí, Estaría en en aquel problema. entonces no. Más te digo, el que le hizo gancho fue el cuñado. Muchísimas gracias, Víctor. Entonces, Es un asado, mate amargo mate amargo, Puchero primero, asado después y mate amargo. y mate amargo. Y buen vino. Y buen muy vino. buen vino. Muchísimas gracias, Víctor. Un placer escucharte, Bueno, como siempre. chicos, un gusto. hasta el sábado. Hasta el Hasta el sábado. sábado próximo Hasta el y un sábado. beso grande a Graciela. Bueno, un saludo grande a todos los oyentes. 53 minutos, Marcelo, de las 12 del mediodía. ¿Cómo continuamos? Escuchamos a las pastillas del abuelo que la semana que viene van a estar acá en Bahía. Le mando un gran saludo a mi amigo Darío Weber.